La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, omitió calificar la reforma legislativa que la despoja de sus facultades administrativas de hacer nombramientos, rotaciones y cancelaciones en ese poder del Estado y primó la conformación de una mesa interinstitucional para analizar los cambios desde una perspectiva técnica y jurídica para crear el Consejo de la Judicatura. Esto ocurrió anoche. Lo que menos queremos es acá causarle más cismas a nuestro querido y amado pueblo. La justicia se debe al pueblo hondureño y lo que queremos es, si todos nos ponemos de acuerdo y lo que sacamos una verdadera ley del Consejo de la Judicatura, pues creo que eso vendrá a llenar las necesidades que nosotros tenemos, lo mismo que la ley de la carrera judicial. Su prudencia en esta reforma no impidió que la magistrada presidenta del Poder Judicial enviara su chinita al Congreso que este tipo de reformas relacionadas con ese poder del Estado. La iniciativa corresponde al órgano que hoy preside. Esto lo tomo, puede decirse que ha sido escuchado mi petición en cuanto a sentarnos en una mesa y poder dialogar con los miembros que el legislativo estime pertinente a fin de construir una verdadera ley del Consejo de la Judicatura. Por tantos años ha estado este decreto transitorio, el número 5/2011, y es precisamente, hemos trabajado en eso y las cosas se deben de hacer tal como lo establece la ley. Y ustedes deben de saber que las iniciativas y las propuestas en cuanto a las leyes que incumben al Poder Judicial deben precisamente de salir del seno del Poder Judicial tal como lo establece la LOAT en su artículo 79. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia reiteró la necesidad de instalar la mesa técnica entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial a fin de garantizar un análisis responsable de las reformas y fortalecer la separación de poderes. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 18 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La decisión del Congreso de modificar facultades administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia para la presidenta ya genera posiciones encontradas. Mientras algunos sectores respaldan la redistribución de funciones, otros advierten posibles vicios de inconstitucionalidad y un debate que podría escalar al terreno jurídico. Miles de familias enfrentan una realidad económica preocupante. Más del 70% de los hogares reporta que sus ingresos se estancaron o disminuyeron en el último año, mientras el costo de vida sigue incrementando, revela encuesta de economía familiar de la UNA. Un hogar en el cual sus ingresos no han variado es un hogar que pierde precisamente su capacidad por la pérdida de poder adquisitivo a través de la inflación, y esto a la larga conlleva a que se tenga que desplazar. Simplemente invertimos las notas de la periodista Sara Carranza. Vamos a ir con su primera nota, que es lo relacionado con el Poder Judicial y esta controversia que generan las reformas que se aprobaron en el Poder Legislativo y que limitan las funciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Televisión en directo, televisión en vivo. Ahora vamos con la nota.
La reforma aprobada por el Congreso Nacional para trasladar las facultades de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia al Pleno abre un debate sobre su legalidad. Este experto en el tema asegura que es inconstitucional y deja un precedente negativo para el orden jurídico del país, porque el decreto transitorio se derivó de la Carta Magna. La reforma tiene que realizarse en una sesión ordinaria con al menos 86 votos y ratificarse el próximo año, en la próxima legislatura. La pregunta es, ¿se hizo eso? No se hizo. Por tanto, este Congreso va a pasar a la historia como ser el primer Congreso que no tiene ni un mes y ya cometió la primera violación a derechos a la Constitución de la República. Y yo por eso es que hago un llamado, ¿dónde están todas aquellas personas que salían a vigilia defendiendo la democracia? ¿Dónde están los constitucionalistas que tanto gritaban sobre la Constitución de la República? Es correcto que se quiten las facultades administrativas que habían sido otorgadas temporalmente a la presidencia de la Corte, como dirigir, organizar y seleccionar personal, pero tampoco deben recaer en los 15 magistrados, sino en el Consejo de la Judicatura, explica el presidente del Colegio de Abogados, quien advierte que el proyecto tiene vicios y pueden prosperar los recursos en su contra. La forma reviste la inconstitucionalidad de este nuevo decreto. Seguimos manteniendo nuestra posición en cuanto a que lo que es correcto sería que el Congreso Nacional pueda conocer de una ley del Consejo de la Judicatura con el propósito de que pueda ser este órgano especializado en todo el tema de nombramientos, traslados, remociones del personal administrativo. Sin embargo, para este abogado, es correcto que el legislativo repartiera la responsabilidad en todos los magistrados mientras aprueban una nueva ley. Repartir la responsabilidad en los 15 magistrados es totalmente correcto. Y esta es una medida transitoria mientras se aprueba la nueva ley del Consejo de la Judicatura, que es la que en definitiva va a venir a regular todos los temas administrativos y de nombramiento de personal y de la carrera judicial. Advierten que el reto ahora es evitar que una medida concebida como transitoria termine convirtiéndose en permanente y llaman al Congreso a aprobar de forma definitiva la ley del Consejo de la Judicatura en lugar de darle largas con disposiciones provisionales. Los analistas insisten que más allá de las posiciones políticas, cualquier reforma debe apegarse estrictamente a la Constitución y las leyes como garantía de seguridad jurídica, estabilidad democrática y confianza en el país. Sara Carranza, Telenoticias. El magistrado Guillermo López informó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma al decreto 282-2010 que aprobó el Congreso Nacional. Nos estamos reuniendo como Junta Directiva, analizando esa decisión del Congreso Nacional del día de ayer y nosotros estimamos prima facie que se ha violentado el proceso de reforma de la Constitución establecido en el artículo 373 de la norma constitucional y eso es verdaderamente inadmisible. Vamos a preparar el recurso, lo vamos a estar presentando en los próximos días ante la Sala Constitucional y esperamos que la Sala lo discuta de manera amplia, de manera profunda en el fondo y que se pronuncie sobre el mismo. Al mismo tiempo vamos a instar otras acciones que vamos a estar desarrollando también simultáneamente o en los días subsiguientes. Lone enfatizó que las pretensiones del legislativo es subordinar el Poder Judicial interviniendo la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. El exconsejero del Consejo de la Judicatura, abogado Celino Aguilera, reconoce como positiva la reforma legislativa que quita poderes para nombramientos y traslados inconsultos a la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel, y señala que la disposición a nombrar mesas técnicas debe ser para iniciar de inmediato el proceso de creación del nuevo Consejo de la Judicatura y no para retrasar esa disposición. La administración judicial es una cosa y la administración administrativa, que tiene que ver con temas de destituciones, rotaciones, nombramientos, tienen que ser propiamente del Consejo de la Judicatura. El tiempo nos ha dado la justa razón de que en efecto el Consejo es una entidad que debió mantenerse. Aguilera admite que la tardanza en crear el nuevo Consejo de la Judicatura creó un vacío que fue aprovechado por los presidentes de la Corte Suprema para manejar a su antojo y conveniencia la función administrativa del Poder Judicial. No puede causar extrañeza que en efecto con la reforma que se ha efectuado pueda volver, mientras se instale el Consejo de la Judicatura,
al Pleno de la Corte que pueda decidir ese tipo de situaciones. La Corte Suprema es para administrar justicia. No se afecta en ningún momento la independencia judicial. Aguilera aconseja iniciar pronto el camino para crear el nuevo Consejo de la Judicatura, cuya función por ahora lo desempeñan los 15 magistrados de la Corte Suprema. El secretario del Congreso, Carlos Ledesma, confirmó que la comisión que nombró el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, tendrá un primer borrador en los próximos 60 días de la nueva ley del Consejo de la Judicatura y que en todo momento el proceso de socialización se escucharán diversos sectores, entre ellos la presidencia del Poder Judicial. Alguna, tiene que reunirse, es una de sus facultades de reunirse con ellos y por ende presentar acá en el Pleno del Congreso Nacional una ley que vaya de acuerdo a la realidad del pueblo hondureño y en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Según Ledesma, las últimas acciones del Legislativo y que tienen que ver con el Poder Judicial se encaminan a volver más eficiente, pero sobre todo darle más transparencia a la administración de justicia. El nuevo Congreso Nacional arrastra la percepción de las legislaturas anteriores, situación que solo se podrá revertir con trabajo y actitudes diferentes. Al menos en esta legislatura se observa disposición a ganarse el salario asistiendo a las sesiones, aunque no faltan las críticas como la del diputado liberal Mario Segura, quien solicitó aseo personal y pruebas antidopaje para algunos legisladores por el olor que de ellos emana. Los gritos, trompadas, patadas voladoras al propio estilo Bruce Lee, los empellones, ofensas que recuerdan el segundo domingo de mayo, se volvieron monedas de curso común en los últimos 4 años en el Congreso Nacional. Lo que ahora sí suena como una novedad es que muchos congresistas estarían enemistados con el agua, el jabón de olor, los desodorantes y perfumes. Miren, yo me he pasado por unos pasillos y siento unos olores extraños. Agregué que también los diputados nos bañemos, y las diputadas. Creo que es importante. Pero el diputado liberal Mario Segura no se quedó con la petición de mandar a bañar a los diputados que despiden a su paso raras aromas. También se fue de frente contra los que llegan a legislar amanecidos, motivados por las caguamas o por esas sustancias que los vuelven dueños de la luna, del sol y hasta de los mares. Mandémonos a hacer la prueba antidoping, compañeros, para que demostremos aquí quiénes son los que venimos lúcidos y quiénes son los que vienen de goma y quiénes son los que vienen mamados con coca. Una discusión que se desprende de una iniciativa para que los diputados vuelvan a la práctica del buen decir, vestir y actuar. Una medida que busca recuperar un poder del Estado que por un momento se volvió un potrero o un mercado con chicleras y venta de golosinas, como se aprecia en estas imágenes. Denuncias o propuestas que se pueden ver con humor y con hilaridad, pero que también son una especie de cortina que baja o se cae para ver en el fondo a un poder del Estado en franca decadencia. En los últimos 4 años, la imagen del Congreso Nacional, de por sí mancillada, perforada, humillada y degradada, cayó a niveles nunca antes vistos, a tal grado que apenas 1 de cada 10 hondureños deposita unas cuantas gotas de confianza en los diputados. 1 de cada 10 hondureños confía en el Congreso Nacional, con los diputados y en los políticos, y es precisamente porque se ha degradado tanto, ¿no?, la función legislativa. Antes de mandar a bañar a los diputados o practicarles la prueba antidoping, el congresista Carlos Umaña adelanta que en estos días volverá a desempolvar el proyecto de decreto que Luis Redondo le mandó a la gaveta para crear la ley del Código de Ética de los Padres de la Patria. Yo voy a revivir ese código de ética de los diputados, vamos a ver de qué están hechos. No es más allá de ponerse un saco y una corbata, es el comportamiento que tenemos que tener y la educación, es el ejemplo que le tenemos que dar a la juventud hondureña. De nada sirve, dice el diputado Umaña, un compañero de cámara con saco y corbata muy perfumado, con pasos de seda y posturas públicas de monje, si en privado son expertos en cocinar los más obscenos actos de corrupción que profundizan la pobreza en el país. Ulises Aguirre, Telenoticias. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido.
En el Congreso Nacional, los diputados pasaron del debate legislativo al debate aromático. El legislador Mario Segura denunció públicamente la presencia de malos olores en el hemiciclo, situación que hizo explotar las redes sociales. Rudy Martínez escribió: ahí son pocos los que caminan nítidos, solo los nacionalistas y ahora un liberal. Los demás hasta los zapatos dejan mucho que desear. Leticia Bonilla: sería bueno que trabajaran, déjense de tanto show. Aníbal Godoy expresó: este nuevo Congreso nos está distrayendo. ¿Qué planificarán? Aunque este señor tenga alguna razón, el tema importante debería ser la reducción del número de diputados, penas severas para los corruptos, combate a la inseguridad ciudadana, nada de ese montón de prebendas que tienen los malolientes del Congreso Nacional. José José: mejor presenten una moción, ¿cuántos diputados responden a intereses del crimen organizado? Y Magda Sierra: eso sí está bueno, vamos a ver quiénes se dan por aludidos, los que no se bañan y los que se drogan, expresó esta usuaria. El Procurador General Dagoberto Aspra reveló que 4 bufetes estarían vinculados de manera irregular a embargos que superan los 3.000 millones de lempiras, afectando directamente las finanzas públicas. Desde el gremio de abogados señalan que estas prácticas no son nuevas, pero advierten que el monto comprometido resulta particularmente lesivo para el Estado. Un sector de la administración pública que debería defender el erario terminó coludido en un reprochable negocio que afecta los intereses de la población. Colusión con 4 bufetes estarían detrás de los embargos de más de 3.000 millones de lempiras que golpean las finanzas públicas, como si los fondos estatales fueran una cuenta más por cobrar. Vienen funcionando desde hace mucho tiempo y se han fortalecido y han visto pues de que estas demandas contra el Estado son rentables y que pueden ser de alguna manera manejadas a beneficio de particulares. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras afirmó que los embargos al Estado suelen ser una práctica fraudulenta que involucra a personas coludidas dentro del Poder Judicial y de instituciones públicas, situación que, aunque viene de administraciones anteriores, hoy resulta más lesivo al Estado. Esto está respondiendo a una práctica fraudulenta de un pequeño grupo de personas coludidas con un pequeño grupo también seguramente de personas dentro del Poder Judicial y con un pequeño grupo de personas dentro de las instituciones del Estado. Hay mucho trabajo, Renato, sin embargo yo creo que aquí es tiempo de ponernos todos los pantalones y comenzar a identificar a esas personas. Para el experto laboralista Germán Leicelar, el análisis del caso requiere dar seguimiento detallado a las demandas, verificar si los fallos judiciales han sido congruentes con la ley y revisar si la ejecución de la sentencia se realizó conforme al debido proceso. ¿Qué implica esto? Implica dar seguimiento a las demandas, revisión si los fallos han sido congruentes, si la manera en que se han ejecutado las sentencias es correcta, si el acceso que han tenido para embargar fondos del Estado ha sido una cosa muy sencilla o muy difícil. Ellos sabrán, ¿verdad? De acuerdo con la denuncia, también se señala la posible participación de 4 agentes de la Procuraduría, quienes habrían dejado vencer términos procesales y no ejercido una defensa efectiva del Estado, lo que derivó en una pérdida de varios casos y en la ejecución de embargos que hoy están bajo investigación. El procurador Aspra enfatizó que ahora corresponde al Ministerio Público avanzar con las investigaciones y de encontrarse anomalías, deducir las responsabilidades que en derecho correspondan. Danilo Hernández, Telenoticias. En otra temática, identifican a los 4 presuntos miembros de la banda Los Wilmer, fallecidos tras un enfrentamiento con fuerzas policiales en La Masica. También se reporta la captura de 3 supuestos integrantes y el decomiso de armas de grueso calibre. Dos primos y 2 amigos, así fueron identificadas las víctimas señaladas por las autoridades policiales como integrantes de la organización criminal Los Wilmer, quienes murieron tras enfrentamiento y en donde su principal cabecilla de la banda delictiva de nombre Wilmer Ávila logró escapar de la operación, siendo el principal objetivo a capturar. Esta persona es una persona muy hábil, ¿verdad? Y muy peligrosa, por lo que nosotros... esta persona huyó de la escena. Los nombres de los miembros de la estructura criminal se llaman Marlin Javier Martínez, originario de La Masica, Orlin Alfonso Martínez Cruz de La Masica, Edwin Giovanni Aguilar Isaula de
departamento de Valle, y Manuel de Jesús Pacheco Paz, también originario del municipio de La Masica. Familiares de los fallecidos llegaron hasta la morgue de medicina forense en esta ciudad Puerto de la Ceiba y una de ellas aseguró que su hermano no pertenece a ninguna banda delictiva y que solo hacía trabajos en la zona. Es un enfrentamiento que tuvieron. ¿De dónde era él? ¿De la comunidad era él? No, él era de Tela. ¿Pero él estaba trabajando ahí en la zona? Sí, lo buscaron para hacer un trabajo ahí y él fue a hacer ese trabajo y sucedió ese enfrentamiento. No, él no. Él no tenía nada que ver en eso. Asimismo, las autoridades policiales confirmaron que hay al menos 3 personas más detenidas, presuntos integrantes de la banda delictiva Los Wilmer, a quienes se les decomisaron varias armas de uso prohibido. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. El cuerpo del policía de Fuerzas Especiales abatido en el enfrentamiento en la Masica Atlántida fue retirado de la morgue sanpedrana entre muestras de dolor y trasladado a Tegucigalpa. Sus restos serán sepultados en su natal Moroselí, donde sus compañeros se recuperan satisfactoriamente. Entre el dolor y el respeto institucional, los restos del agente de Fuerzas Especiales Jeffrey Leonardo López abandonaron la morgue de medicina forense en San Pedro Sula. Sus compañeros formaron una valla de honor como tributo al uniformado que perdió la vida en el enfrentamiento registrado en la Masica Atlántida, donde también fallecieron 4 delincuentes. Él va a ser sepultado en Morolica, Choluteca. En efecto, tiene familiares en ese lugar, va a ser llevado a su vez la correspondiente y igualmente a su reconocimiento profesional y hacer todos los honores a la Cuervo en los Cobras de la 21 de octubre. Mientras en Morolica, Choluteca se preparan para despedir a Jeffrey López, la atención médica se centra en los 2 oficiales heridos. Según el último reporte, ambos permanecen bajo observación médica. Bueno, en verdad sí, están mejorando. El que tenemos aquí en las barandillas, tenemos un elemento que lo trajeron ayer. El otro fue objeto de operación en La Ceiba, todavía está esperando pues los resultados de la evolución. Para oficiales en condición de retiro, la muerte de Jeffrey López es un recordatorio del costo humano de la seguridad pública. Aseguran que al ir de frente contra las estructuras criminales, los agentes operativos deben extremar medidas de precaución. Tiene que recibir mayor entrenamiento, mayor información de saber qué grupos van a enfrentar, porque si no van a seguir matanzas de policías. Siempre han habido muertos, no digo que esporádicamente, pero ahorita se mira que van entrando y hay grupos delictivos que en el gobierno anterior los dejaron crecer. El oficial López ya fue trasladado a su tierra natal en el sur del país. Los actos fúnebres en Morolica se realizarán a más tardar este jueves, permitiendo que su madre, residente en el extranjero, pueda llegar para la despedida final. Orly Martínez, Telenoticias. Vamos a una nueva pausa comercial. Al retorno, una entrevista en exclusiva con la canciller de la República, Mireya Agüero, que esta noche niega presión a diplomáticos y atribuye retrasos salariales a la falta de liquidez. Pero además, sobre la cumbre del 7 de marzo en los Estados Unidos, por invitación de Donald Trump, donde participarán varios gobernantes de América Latina, hoy la canciller admite que la presencia del gobernante hondureño Narriad Fura es un alineamiento estratégico. Pero antes, el Centro de Desarrollo Humano entregó becas universitarias a estudiantes de escasos recursos. El apoyo incluye acompañamiento académico y equipo tecnológico para fortalecer su rendimiento. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1.100 lempiras. El Centro de Desarrollo Humano CDH realizó la entrega de becas universitarias a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el objetivo de respaldar a la juventud en una de las etapas más importantes de su formación
académica. Con estos jóvenes llegamos al número 75 de jóvenes becados a nivel de todo el país, especialmente en la región centro-occidente, región centro y la región sur, que es la que nos convoca el día de hoy, que están los departamentos de Valle y Choluteca. El día de hoy pues tenemos 5 jóvenes becados que se les está entregando un equipo de cómputo para sus estudios exclusivamente, y ellos también reciben de manera mensual o periódico una beca, ¿verdad?, en efectivo, para que sigan sus estudios. La beca más o menos está valorada entre 390 a 400.000 empiras en todo su periodo de universidad hasta lograr su título universitario. Las autoridades del CDH destacaron que este apoyo no consiste únicamente en un aporte económico, sino también en la entrega de equipo tecnológico. No solamente el aporte económico ayuda, sino que también que se nos den los medios necesarios para poder cumplir con nuestras asignaciones. Mencionaba anteriormente que obviamente nuestra manera de retribuir al programa es con nuestro índice académico, obviamente con las actividades de voluntariado que se realizan a lo interno de nuestras comunidades. Son varios los jóvenes favorecidos con esta beca educativa, quienes ahora cuentan con mejores herramientas para continuar su preparación profesional y alcanzar sus metas. Desde la zona sur del país, para Tener Noticias Estelar, les informó José Luis Barahona. La canciller Mireya Agüero negó este miércoles que esa secretaría esté ejerciendo presión sobre el cuerpo diplomático en el exterior mediante la retención de salarios o el no reconocimiento de sus derechos laborales. Explicó que los retrasos se deben a problemas de liquidez. Es una noticia absolutamente falsa. De ninguna manera Cancillería pretendería hacer una presión alrededor de nuestro cuerpo diplomático y consular en el exterior, reteniendo salarios o el no reconocimiento eventual de sus derechos laborales. Ha quedado absolutamente claro que obviamente estamos en un proceso de reestructuración, que es absolutamente normal, sucede en cada gobierno prácticamente, ¿no? Y también lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Pero de ninguna manera, es decir, han habido, y creo que no es un secreto, que hay elementos que no nos han permitido como nuevo gobierno tener la liquidez suficiente para cumplir todas nuestras obligaciones, además que encontramos un elemento de deuda flotante altísimo. La funcionaria reiteró que no se ha utilizado ningún mecanismo de presión y por el contrario aseguró que la aspiración de su gestión es que los diplomáticos hondureños permanezcan hasta el último día de su servicio en una situación honrosa. En entrevista exclusiva para TN5 Estelar, la canciller Mireya Agüero detalló la reunión que el presidente Narri Afura sostendrá con Donald Trump el 7 de marzo, en la que participarán varios gobernantes de América Latina, la cual definió como una alineación estratégica enfocada en seguridad regional, inversión, migración y lucha contra el narcotráfico. Además, confirmó que el 6 de marzo Honduras oficializará, y escúchese bien esta noticia, primicia de TN5 Estelar, el 6 de marzo Honduras oficializará en Washington su retorno al CIADI para fortalecer la confianza de los inversionistas. Se mostró optimista en el tema arancelario y anunció que el gobierno ha solicitado a China continental, a China comunista, información sobre acuerdos de la administración anterior ante la falta de registros oficiales. En un amplio y respetuoso diálogo con el noticiero TN5 Estelar, la canciller Mireya Agüero abordó temas claves de la agenda nacional e internacional, destacando la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario hondureño Narri Afura para participar en una reunión con un reducido grupo de gobernantes del continente, lo que calificó como una alineación estratégica. Definitivamente yo creo que las invitaciones personalizadas que ha girado el presidente Trump evidencian algún tipo de lo que Estados Unidos percibe en este momento, vale decir, como una alineación estratégica, digamos, ¿verdad? Efectivamente. Podríamos avisorar de que vamos a hablar temas de seguridad regional,
obviamente temas de combate al narcotráfico, al crimen organizado transnacional. Evidentemente también vamos a ver algunos aspectos de posibilidades de tratar de blindar algunos aspectos de inversión extranjera foránea que no corresponda a los intereses geopolíticos regionales desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? La diplomática agregó que el diálogo al más alto nivel fortalece la cooperación bilateral, facilita el restablecimiento de programas en Honduras e impulsa nuevas inversiones y permite avanzar en materia migratoria. Estamos buscando con ellos alternativas, digamos, a la cancelación de la ID, para ponerle un ejemplo concreto, ¿no? Pero tenemos algunos indicios halagüeños, es decir, que los temas definitivamente de cooperación continúan vigentes con Estados Unidos. Según la canciller, se impulsan múltiples acciones para atraer inversiones al país, una prioridad del presidente Asfura. Anunció además que el próximo 6 de marzo en Washington, Honduras firmará su retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. Vamos a ir a Washington para la firma ya del retorno de Honduras al CIADI, ¿verdad? Este mecanismo de solución de controversias en temas comerciales, que esto definitivamente apuntala muchísimo el tema de la invitación a la inversión que Honduras está planteando. ¿Para cuándo está programada esta firma del retorno de Honduras? Esto es el 6 de marzo en Washington, ¿verdad? El depósito del instrumento es ahí mismo en el Banco Mundial. En el tema de los aranceles existe mucho optimismo en las autoridades de la Cancillería. Ya se está en la tercera etapa, es decir, la última para alcanzar un acuerdo. La funcionaria expresó que a mediano plazo el tema de los aranceles podría resolverse a favor del país, fortaleciendo su competitividad. Y ya estamos en esa tercera fase de negociación. Así que podemos esperar a mediano plazo, diría yo, una respuesta favorable alrededor del tema de negociación de aranceles. En cuanto a las relaciones diplomáticas con China continental, aseguró que se mantienen vigentes. Indicó que han solicitado información sobre los acuerdos suscritos, tanto a nivel de gobierno como el del componente público-privado. Informó que el presidente Narri Afura transmitió un mensaje al más alto nivel del gobierno de China a través de su embajador. Necesitamos conocer el pasado para construir el futuro. Y entonces lo que el presidente Asfura le ha transmitido al más alto nivel en China es que nosotros como nuevo gobierno necesitamos conocer el pasado para construir el futuro. Eso es precisamente lo que el presidente Asfura le dijo, se los comparto directamente al embajador de China durante la celebración de la toma de posesión. La canciller lamentó no contar con antecedentes detallados de lo suscrito con China continental, por lo que reiteró la solicitud respetuosa de información al gobierno de China para realizar las valoraciones correspondientes. Mario Landa, Telenoticias. El presidente Narri Afura se reunió con autoridades de la operadora portuaria centroamericana en Puerto Cortés para abordar acciones que permitan mejorar la eficiencia y operatividad de los actores de la cadena logística. El mandatario informó que la empresa anunció importantes inversiones para fortalecer la infraestructura portuaria. Va a pasar Puerto Cortés de mover 800, la proyección para este año, 816,000 TEUs, a pasar a casi 1.4 millones de TEUs a comienzos del próximo año, el 2027. Eso nos llena de mucha satisfacción. La casa matriz anunció de OPC en Filipinas, que es la casa matriz, anunció una inversión de $100 millones para la expansión de Puerto Cortés y más todavía, más inversión que viene. El jefe de Estado añadió que en las últimas 48 horas sostuvo encuentros con inversionistas interesados en ampliar su capacidad instalada en el país, proyectos que podrían generar entre 8,000 y 10,000 nuevos empleos. Estuvimos en las zonas de Green Valley, hablamos con varios de ellos y están listos para poder invertir más en Honduras. Entonces ese es mi trabajo, buscarle solución a la salud, a la infraestructura del país, a la educación del país, y en eso es lo que me concentro.
Alfura reiteró que mantiene en agenda nuevas reuniones con empresarios y potenciales inversionistas como parte de la estrategia para dinamizar la economía y ampliar las oportunidades laborales. Y sobre las finanzas que heredó, el gobernante reiteró que su gobierno trabaja para cerrar al menos 20 instituciones y fusionar otras. Son alrededor, si no me equivoco, alrededor 20, 23, tanto secretarías como descentralizadas, que vamos a cerrarlas. Vamos a reducir otras y a unir otras. Para darle respuesta a la gente y ser un gobierno más eficiente, estamos trabajando muy directo y muy serio en lo que se llama gobierno digital. No podemos seguir así como estamos realmente. El mandatario manifestó que agradece las diferentes bancadas su apoyo en el Congreso Nacional en cuanto a las iniciativas que han surgido en relación a la mora quirúrgica, emergencia vial, entre otras. La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, impulsada por el Gobierno de la República, pasó este miércoles su segundo debate, de manera que se prevé que pueda ser aprobada la próxima semana por el Pleno Legislativo. Estamos a la expectativa del proyecto de presupuesto general de la República. No obstante, esta ley lo que hace es reforzar la facultad del Poder Ejecutivo para ordenar el Estado, para generar eficiencia. ¿Sabe para qué? Para que ese gasto superfluo, gasto corriente, se traduzca en inversión. Hospitales con medicamentos, carreteras con mantenimiento y atender lo que las necesidades de la población tienen en este momento. Vidense recordó que el proyecto de ley lo que hace es autorizar al Poder Ejecutivo una medida para controlar el gasto, agilizar y poder reorientar las finanzas con el fin de garantizar estabilidad macroeconómica y sostenibilidad. El Sindicato de Trabajadores de la NE-STN se manifestó en contra de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, pues según lo interpreta, esta propone depurar la estatal eléctrica para liberar su colapso financiero. Al extremo que hemos llegado es que el ENE ha llegado a una politización extrema. Por ejemplo, después del 30 de noviembre llegaron a la empresa 287 personas. ¿Dónde estaban esas personas antes? Entonces el sindicato lo que ha planteado es que tengamos una estructura operativa bajo la responsabilidad del área crítica de distribución, de mejorar la atención al cliente, de ir sobre la reducción de la pérdida, pero bajo un nuevo modelo, pero no violentándole el derecho a compañeras y compañeros del trabajo. Aguilar expuso que la motivación principal de esta declaratoria de emergencia, aunque ya fue suprimida, obedece al despido masivo para contratar personal con afinidad política. Son expresiones del presidente del STN. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada sostuvo una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional en el marco de una visita exploratoria para abordar las prioridades del nuevo gobierno. Durante el encuentro, el sector empresarial expuso su visión sobre la situación monetaria, cambiaria y fiscal, así como el clima de inversión. Pues fue una visita de cortesía en donde el sector privado y la misión que nos visita del Fondo Monetario pues conversamos sobre diversos temas que tienen que ver con el devenir de la economía del país, específicamente la política monetaria y cambiaria, el tema fiscal, el tema de energía, que es muy sensible, que ha sido muy sensible en los últimos 30 años en el país, y el tema de transparencia y control de la corrupción, ¿no? La reunión forma parte de la agenda de consultas que desarrolla la misión del FMI con distintos sectores, previo a iniciar una nueva revisión del acuerdo vigente en los próximos meses, cuando el organismo de crédito evaluará el desempeño económico del país. Después de una desaceleración en la demanda de crédito durante 2025, el sistema bancario hondureño proyecta una recuperación gradual de la actividad crediticia en 2026, de acuerdo con un reciente análisis de la calificadora de riesgo Moody's. El reporte señala que el crecimiento del crédito en 2025 fue de apenas 3.8%. muy por debajo del promedio registrado en años anteriores, afectados por la incertidumbre electoral y el alza en las tasas de interés. Para este año, Moody's anticipa que la demanda de crédito empresarial volverá a fortalecerse, aunque no alcanzará los niveles históricos previos.
Este pronóstico refleja expectativas positivas para 2026, a medida que las condiciones del mercado se normalicen y se genere mayor confianza entre prestatarios e inversionistas, contribuyendo así a dinamizar la economía hondureña. Un estudio presentado este día por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras concluye que el crecimiento económico no se refleja aún en un alivio para las familias. La mayoría continúa enfrentando ingresos estancados frente a un aumento sostenido en el costo de vida durante el último año. Miles de familias enfrentan una realidad económica preocupante. Más del 70% de los hogares reporta que sus ingresos se estancaron o disminuyeron en el último año, mientras el costo de vida sigue incrementando, revela encuesta de economía familiar de la UNA. Un hogar en el cual sus ingresos no han variado es un hogar que pierde precisamente su capacidad por la pérdida de poder adquisitivo a través de la inflación, y esto a la larga conlleva a que se tengan que desplazar prioridades de gasto, principalmente en el hecho de poder comprar esa canasta básica. Aunque el desempleo disminuyó levemente de 7.2 a 6.1% en el 2025, más del 40% de las personas sin trabajo llevan más de 6 meses buscando, y además persiste la informalidad laboral con bajos ingresos, presionando el presupuesto familiar y limitando el consumo. En términos técnicos se llaman los salarios reales, ¿verdad? O sea, una cosa es el salario nominal de los trabajadores, tanto asalariados como no asalariados, y otra cosa es qué tanto ese salario le sirve a la persona para poder cubrir sus necesidades. Así es que me parece que son documentos de mucha importancia para llamar la atención, sobre todo de quienes toman decisiones en el país. A raíz de la compleja situación, las remesas se consolidan como la tercera fuente de sustento, aportando el 8% del total, lo que refleja la creciente dependencia de ingresos externos en las familias. Lo novedoso en este sentido es el tema de las remesas. Cómo se ha reposicionado a lo interno de los hogares y cómo se ha convertido en la tercera fuente de generación de ingresos. ¿Qué podemos esperar en una economía donde el 74-75% es la informalidad? Por otra parte, el estudio también refleja que hay una marcada desconfianza hacia actores políticos, instituciones públicas y organismos electorales. Desde la máxima casa de estudio llaman a las autoridades a tomar en cuenta estos resultados para impulsar políticas públicas que mejoren la situación económica de los hogares hondureños. Bueno, vamos a tener más información económica y financiera después de la pausa comercial, pero además, Cristina, vamos a la cámara 2. Sí, Renato, hoy ha iniciado la cuaresma. La cuaresma, Renato. Estos próximos días de reflexión. 40 días. 40 días. 40 días. 40 días. Y hoy hemos conversado con hondureños de 70, 80 años de edad. ¿Cómo era este momento del año hace 3, 4 décadas? Y hemos logrado citas de señores, señoras de 70 años como esta. Que había una hamaca y uno no podía ni eso, ¿verdad? Hasta la leña la hendían antes para esos días no hacerlo, ¿verdad? Digamos los molinos que quedaban ahí, lo hacían con mucha anticipación, que inclusive hasta cuando hacían remolinos, decía que el enemigo andaba suelto. Asunto de fe, así es la fe. Sobre la cuaresma. Las reflexiones de la cuaresma en esta coyuntura política, social y económica de Honduras, después de la pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Ejecutivos y colaboradores de Televicentro y Emisoras Unidas participaron este miércoles en la Santa Misa de Miércoles de Ceniza, celebración litúrgica que marca el inicio del tiempo de Cuaresma. La Eucaristía se ofició en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari, en el edificio corporativo del Boulevard Suyapa. La celebración fue presidida por el vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras, presbítero Juan Ángel López, quien durante la homilía exhortó a los fieles a vivir este tiempo de conversión, oración y reflexión.
Hoy a miércoles de ceniza es un llamado evidentemente a la conversión, pero a la conversión como una actitud permanente, no únicamente como algo que ocurre solo el miércoles de ceniza. Donde se inicia pues la cuaresma, donde inicia el tiempo de conversión de cada uno de nosotros, los católicos, ¿verdad? Es un tiempo importante para reflexionar y ver para adelante y tratar pues obviamente de convertirse y hacer lo mejor, que es lo que Dios desea, que siempre vayamos por el camino correcto. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días que la Iglesia Católica dedica a la preparación espiritual de los fieles para la solemnidad de la Pascua, en la que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un periodo de oración, penitencia y conversión que invita a la renovación interior. En un contexto de tensiones sociales y políticas, la Iglesia Católica invita a vivir la Cuaresma como un tiempo de reflexión y compromiso con el bien común. El mensaje exhorta a privilegiar el diálogo y la reconciliación. Un tiempo de amor y reconciliación. Para la Iglesia Católica eso debe significar el inicio de la Cuaresma, que comenzó hoy con la celebración del miércoles de ceniza. Para el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, la fecha conlleva un llamado a privilegiar el diálogo y la reflexión con el fin de atender los principales problemas que afectan a las mayorías. No nos cansaremos de repetirlo. Lo que está esperando la gente es de que vayamos todos juntos. Los políticos primero, pero vayamos todos juntos a la resolución de los problemas fundamentales, ¿verdad?, a los que realmente compete. Hemos de saber vivir, convivir, hemos de saber resolver conflictos, hemos de saber sobre todo buscar soluciones y hemos de saber todos vivir en verdad, vivir en autenticidad. Nácher exhortó a la sociedad a abandonar la tensión y la preocupación constante, al tiempo que llamó a los hondureños a la unidad, considerando los grandes retos que el país enfrenta actualmente y que repercuten en la calidad de vida del pueblo. Tenemos muchos retos, los tenemos que afrontar conjuntamente, sin duda alguna que la falta de empleo, que temas de falta de oportunidades, el tema de la violencia, que se da de muchas maneras. No olvidamos tampoco pues, la violencia intradoméstica, que es algo que sigue ocurriendo siempre y que hemos de erradicar sin duda alguna. Para este sacerdote, el inicio de la Cuaresma significa mucho más que ir a la iglesia a recibir una cruz de ceniza en la frente. Representa una época propicia para que el pueblo hondureño y particularmente la clase política adquiera compromisos espirituales orientados a la transformación del país. Como iglesia también hacemos ese llamado a que todas nuestras autoridades, todos aquellos que tienen en sus manos el poder de liderar nuestras naciones, también llamen a la reconciliación, al diálogo, a la unidad, a vivir la perfecta comunión también con Dios y con nuestros hermanos en el país. La coyuntura actual de Honduras, marcada por la polarización, tensiones sociales, fraccionamiento político y falta de consensos, solo podrá cambiar a través del diálogo y el respeto a criterio de este religioso. En esta Cuaresma invita a todos los hondureños a abrir sus corazones pensando en el bien común. Somos capaces de buscar horizontes en común. Todos tenemos anhelo de justicia, todos tenemos anhelo de que Honduras viva en paz. Pues creo que desde ese camino podemos encontrar un proyecto en común a partir de esta Cuaresma, como pueblo, como nación, como ciudadanos. En un país marcado por divisiones, la Iglesia Católica llama a que esta Cuaresma no solo sea un acto simbólico, sino una oportunidad real para que en Honduras prevalezca el diálogo y la voluntad para superar las diferencias. Gabriela Lobo, Telenoticias. Qué buena reflexión de la Iglesia, que esta Cuaresma no solo sea un acto simbólico de andar con una cruz de ceniza, pero no sentir nada en el corazón. Cámara 2. Sí, Renato, ese es el Qué buena reflexión de la Iglesia, ¿eh? Y una reflexión para nosotros, ¿verdad? Que no solo sea un acto simbólico, no, es una transformación muy adentro en el corazón. Y miren que voy a propósito del inicio de la Cuaresma. Para muchos adultos mayores se reavivan recuerdos de infancia, ligados a tradiciones y enseñanzas familiares que aún permanecen vigentes.
Entre risas y los recuerdos de sus más arraigadas costumbres religiosas, don Jorge aseguró que este miércoles de ceniza no solo es el inicio de la Cuaresma. Para él es un día que le recuerda a su niñez y particularmente las estrictas tradiciones de fe que le transmitieron su madre y su abuela. Ni radio se prendía, ¿verdad? No, si había una hamaca, uno no podía ni eso, ¿verdad? Hasta la leña la hendían antes para esos días no hacerlo, ¿verdad? Digamos los molinos que quedaban ahí, lo hacían con mucha anticipación, que inclusive hasta cuando hacían remolinos, decía que el enemigo andaba suelto, entonces aquello lo atemorizaba a uno, ¿no? Las historias de doña Elvia, de 82 años, no son tan distintas. Recuerda que en su infancia los miércoles de ceniza marcaban la pauta de un tiempo de recogimiento espiritual, al grado que en su casa preparaban anticipadamente los alimentos para poder dedicarse de lleno a la oración y reflexión. Eran tamalitos de frijoles que se hacían bastante, las tortillas, la sopa, sopa de pescado, que se hacían las tortas, y eso solo lo vivían calentando y uno almorzaba y no se prendía fuego, era porque decía que no se bañaba tampoco, porque decían que se convertía en sirena uno. Sí, entonces era un respeto muy grande a nuestro Padre Celestial. Para doña María, en su natal San Antonio de Flores, Pespire, lo mejor del primer día de la Cuaresma era compartir con toda su familia. Y aunque su memoria podría fallarle a su avanzada edad, tiene presente en sus recuerdos el deleite que le provocaban las rosquillas en miel y los alimentos que preparaban. Eso sí, dejando a un lado la carne para, según su costumbre, no caer en pecado. Había cuajada barata, hacíamos rosquillas, miel en rosquillas y hacíamos sopa de pescado, porque el pescado era barato en Pespire. Comíamos huevitos, así cositas, frijoles, arroz, cuajada, otras cosas. Hacíamos sopita de huevo y la fríamos, hacíamos sopita. Y ya con arroz las comíamos ese día. En el caso de don Miguel no solo se trata de tradiciones heredadas, pues a sus 83 años sigue viviendo el tiempo cuaresmal, manteniendo su fe intacta y asistiendo todos los años a la misa del miércoles de ceniza. Era un compromiso, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Cumplir su santísima voluntad, ¿verdad? Porque él nos dice que no hagamos esto, pues no hay que hacerlo, hay que ser obediente para que Él esté siempre con nosotros y no nos deje nunca de su mano. Hoy no voy a comer carne, hoy voy a comer un atún, que traigo aquí ya mi comidita. Quizás las tradiciones se vayan transformando, pero en la memoria de muchos abuelitos hondureños, el miércoles de ceniza sigue siendo sinónimo de fe, respeto, amor y sobre todo unidad familiar. Gabriela Lobo, Telenoticias. Qué recuerdo, ¿verdad? Me acuerdo de esos tiempos y sobre todo un miércoles, Jueves Santo. Recuerdo una vez en mi casa, un miércoles santo, que vimos en el cielo un avión, en el Porvenir Francisco Morazán, y mi abuela Alita, yo pequeñito, estoy hablando del 73, 74, 10, 11 años. No tienen temor de Dios derrumbarse en ese avión. Porque era miércoles. Porque un avión sobrevolaba el pueblo. Seguramente venía de algún pueblo del norte de Francisco Morazán para Tegucigalpa. Un miércoles santo. No tienen temor de Dios. Mire, yo también recuerdo a mi abuelita, Renato. Estas fechas eran sagradas, no se podía hacer nada. Y que mi abuela, con el fogón haciendo tortillas, pero ahí no se hacía nada en casa. Son reflexiones para nuestra actualidad, porque son personas que nos trasladan en momentos que ahora el mundo está duro, Renato. Mira, cualquiera se puede estar riendo de lo que estamos describiendo nosotros, pero no. ¿Saben lo que queremos decir? Fe. Este es un pueblo cristiano. Lo que estamos transmitiendo, aunque un avión no se caiga un miércoles santo simplemente por despegar, aterrizar, lo que estamos hablando es de fe. Fe en que hay un ser superior a nosotros y al que muchos le hemos perdido respeto. Y lo que reflexionamos hoy de nuestros abuelos, que si nos bañamos se convertirían las mujeres o los hombres
las mujeres en sirenas, que si los hombres nos bañábamos en pescados, que si corríamos nos íbamos a golpear y a hacer una lesión fuerte. Eso era fe. Fe y temor en un ser supremo. No se trata de que nuestros abuelos estaban desfasados. No, claro. Era fe. Fe profunda que le hemos perdido. La hemos perdido y hay que reconocerlo. Sí. Y hay que autocriticarnos que se ha perdido esa fe. Somos cultura occidental cristiana y nos hemos debilitado en la fe. Y que hoy, en el inicio de la Cuaresma, esto nos sirva para recuperar ese amor y temor a Dios. ¿Tenemos algo más? Sí. El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nache, reiteró este miércoles que la propuesta para declarar la lectura de la Biblia de manera obligatoria en los centros educativos del país no fue una iniciativa promovida desde la Iglesia Católica. Pero evidentemente la palabra de Dios no es por decreto. La palabra de Dios que recibimos y vivimos desde la familia y en las escuelas. Y cada familia en esa libertad de crear. Naturalmente que estamos a favor de los valores, de la moral, de la ética, de los principios cristianos, por supuesto que sí. Pero reiteramos y dejamos claro que no fue una sugerencia nuestra, una idea nuestra, una petición nuestra. El prelado aclaró que la iniciativa, considerada precipitada por algunos sectores, no surgió ni de la Iglesia Católica ni de la Iglesia Evangélica. Explicó que una vez presentado el proyecto fueron convocados al Congreso Nacional para dialogar y conocer los alcances de la propuesta. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, nuevos desafíos democráticos al interior del Partido Libertad y Refundación. Los libres que no aceptan la conducción del partido quieren democracia interna. Sobre esto les informaremos después de la pausa. La derrota electoral de Libre en los comicios pasados continúa generando movimientos internos. Este día se confirmó el surgimiento de una nueva corriente integrada por diputados y alcaldes que buscan renovar el partido y promover cambios en su liderazgo. El diputado Germán Altamirano reveló la conformación de una nueva corriente alterna de Libertad y Refundación, que nace de la unión de 16 diputados propietarios y 10 suplentes que buscan la reestructuración, apertura y colectividad del Partido Libre, luego de la estrepitosa caída que experimentó en las últimas elecciones generales. Sobre el rumbo del partido por lo que sucedió en el proceso anterior. No solo por el proceso electoral, sino es el sentimiento generalizado de lo que pasó con los que estuvieron en el poder, algunos exdirigentes, algunos exfuncionarios incluso, que despegaron los pies de la tierra y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a la base. El movimiento Morena concuerda en que se necesita reflexionar la conducta de las autoridades que rigen a Libre. Es por ello que proponen cambios profundos y democratizar, pues el sombrero mágico del estratega ha perdido encantamiento. Y ese estratega, según algunos, tiene magia. Y tiene un sombrero donde cada vez que mete la mano saca el conejo de la buena suerte. Eso es una metáfora, pero eso se acabó. Los proyectos políticos no se basan en la suerte, no se basan en el pensamiento de una sola persona, es de una colectividad. Este diputado responde que Libre es un partido democrático y defiende la posición de Manuel Zelaya como coordinador, externando que fue puesto por votos, no por dedo, contrastando la necesidad de democratizar. La democracia es el concepto donde debe prevalecer el criterio de las mayorías sobre las minorías y respetar el criterio de las minorías. Esa es democracia. Mel, que yo sepa, no ha sido impuesto. Mel ha sido coordinador de Libre a través de procesos electorales internos, ¿o me equivoco? La corriente que reveló Germán Altamirano sostendrá reuniones con los primeros líderes y alcaldes este próximo fin de semana para marcar la ruta a seguir en favor de la colectividad, dirección y democracia interna de Libre.
Algunas corrientes del Partido Libertad y Refundación han comenzado un proceso de democratización de esta institución política. Para otros, hablar de esto es demasiado pronto. Elías Acosta, Telenoticias. Bueno, ¿quién es él? Él es el nuevo presidente del Perú. Se trata de José María Balcázar, quien alcanzó los 60 votos en segunda vuelta y es el nuevo presidente encargado del gobierno de transición tras la salida de José Gerí y es representante de la izquierda y de la bancada de Perú Libre. Mira que en el Perú, cambian de presidente, sí, pero de manera recurrente. Bueno, él es el octavo presidente. Y el país permanece relativamente pacífico, ¿no? Sí. O sea que la institucionalidad y los procedimientos no alteran para nada esos cambios abruptos de presidentes en el Perú. Miren ustedes la portada de, ya en este momento se las transmito, la portada del Comercio, el principal periódico del Perú. José María Balcázar, izquierdista, defensor del matrimonio infantil, sí, sí, asume la presidencia de la República. América Latina es diferente. Llegan de todo a gobernar. José María Balcázar, aquí ven ustedes la fotografía, izquierdista, defensor del matrimonio infantil, asume la presidencia de la República. ¿Cuánto va a durar? Bueno, él pero en el Perú no importa, ahí no se matan. Sí. Ahí no se matan en Perú, por el cambio de presidentes. Sí. Las condiciones del clima para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? No les tengo buenas noticias. Varios modelos meteorológicos están indicando que para el trimestre de mayo, junio y julio tendremos un calentamiento generalizado de los océanos y bajo este escenario pues ya se encontrará el fenómeno El Niño. Entonces será más habitual el desarrollo de fenómenos extraordinarios en nuestra región y Honduras no está ajeno a todo ello, así que vamos preparándonos. Mientras, para estas próximas 24 horas continuaremos con un ambiente cálido y muy seco sobre el territorio hondureño, porque precisamente los vientos del este llegan un poquito acelerados, no hay acumulación de humedad y nos quedamos con la concentración de lluvia solamente sobre Costa Rica y Panamá, mientras Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice completamente secos para estas próximas 24 horas. Y en esta jornada de jueves, aquí tenemos la dirección de los vientos que no van a arrastrar humedad, sino que son masas de aire cálido. La humedad relativa, de hecho, en la mayor parte del territorio hondureño estará bastante baja y pues tendremos un panorama de altura máxima del oleaje por esos vientos acelerados que pueden llegar a 2 metros en el litoral caribe y mantenerse en 1.5 a la salida del Golfo de Fonseca. En cuanto a las temperaturas, se van modificando y ya vemos hacia horas pico, entre 12 y 2 de la tarde, por las temperaturas elevadas a 32 las máximas en el Valle de Sula, entre 24 y 35 en el occidente, 31 aquí en la porción central, 38 en la zona sur y máximas de 32 en zonas de Olancho en la región oriental. El índice ultravioleta avanza y a las 12 del mediodía lo tendremos en 13 en buena parte del territorio. Y ojo, porque estas condiciones secas y cálidas van a variar para la próxima semana y aquí les damos una proyección de lo que nos va a llegar. Un frente frío que va a dejar fuerte actividad lluviosa al menos por 3 días de la próxima semana a partir de entre lunes y martes. Así que a estar atentos en la costa norte principalmente y con un descenso de temperaturas generalizado para el día martes de la próxima semana. Se lo estamos anticipando. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Deportes TVC reporta que jugadores del Motagua sufren accidente en su regreso a Tegucigalpa. Los jugadores del Motagua experimentaron un susto en la carretera luego del accidente que se registró cuando regresaban de Amarateca. Miembros y jugadores del Fútbol Club Motagua sufrieron un accidente la tarde de este miércoles luego de que regresaran del entrenamiento diario en las canchas del complejo deportivo Pedro Atala Simón, ubicado en el municipio de Amarateca. Francisco Morazán, Rodrigo Drupi Gómez, Emilio Izaguirre Jr., Luis Garibaldi y Freddy Díaz, preparador físico, viajaban en el vehículo tipo camioneta manejado por el centrocampista argentino cuando ocurrió el accidente a la altura del cementerio Santa Cruz Memorial. De acuerdo con lo que reporta
la prensa del equipo capitalino, porque Motagua tiene un equipo de comunicación muy bien organizado. Al Drupi Gómez le quitó el derecho de vía a un vehículo pesado tipo rastra y eso le provocó accidente que para fortuna de ellos solo dejó daños materiales. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo que esperaba escuchar en la sí. información. Sí, gracias a Dios. Ellos están sanos. Sanos, sí. Lo material no importa. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche. Continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Procurador General denuncia a 4 bufetes en embargos irregulares que superan los 3.000 millones de lempiras. Canciller Mireya Agüero califica la participación del presidente Adfura en la cumbre convocada por Trump como alineamiento estratégico. Aprueban en el Congreso Nacional 8 millones de lempiras para traslado vía aérea de pacientes de zonas lejanas. Identifican los 4 presuntos miembros de la banda El Wilmer, fallecidos tras enfrentamiento con funcionarios policiales en la Masica Atlántida. Llega a Tegucigalpa el cuerpo del oficial abatido a balazos en enfrentamiento con banda El Wilmer.